quiero decirle en el nombre de Jesucristo, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de obedecer a Dios. ¿Me escucharon? Sí, es tiempo de obedecer a Dios. Es tiempo de vivir lo que la palabra de Dios nos dice. Hay gente hoy en día, y lamentablemente gente cristiana, están ignorando por completo lo que la palabra de Dios nos dice. Y quiero decirle, amada iglesia, no es tiempo de ignorar la palabra de Dios, es tiempo de vivirla. A su nombre. ¿Por qué le digo esto? Vamos a comparar en esta mañana el comportamiento de los cristianos y el comportamiento de una ciudad en la Biblia cuando escucharon la voz de Dios. Y aquí vamos a ver en la palabra qué hacen los cristianos hoy en día cuando escuchan el mensaje de Dios. Y qué es lo que hizo esa ciudad, una nación, podamos llamarlo así, cuando escuchó la voz de Dios. ¿Qué es lo que hicieron? Lo ignoraron, se burlaron, criticaron, murmuraron. ¿O qué fue lo que hicieron? Quizá usted dice, pero ¿de qué pueblo está hablando, hermano? Un pueblo, una ciudad tan conocida en la Biblia. Vamos en el libro de Jonás. Gloria a Dios. El libro del profeta Jonás, capítulo 3. Vamos a leer los 10 versículos que tiene este pasaje de la Biblia. Cuando lo tengan me dicen un amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, que dice de esta manera. Vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. ¿Qué fue lo que le dijo? Gloria a Dios. Le dijo: levántate y ve a Nínive, en aquella gran ciudad. ¿Cómo era Nínive? ¿Era pequeña o grande? Grande. Dijo: ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Y a qué fue Jonás? Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Verdad que Jonás no se fue solo por querer en la ciudad de Nínive? Fue con un propósito para llevar el mensaje. Y oiga pues, y aquí es impactante cómo vemos el comportamiento y la actitud de la ciudad de Nínive. Jonás 3. Ahora vamos en el versículo 3 también. Y dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Es un mensaje tremenda y poderosa y impactante que llevó Jonás a la ciudad de Nínive. Pero aquí viene, oiga pues, el versículo 5 dice: y los hombres de Nínive, qué precioso lo que está aquí, fueron incrédulos
o creyeron en la palabra? Creyeron. Ahora bien, cuando ellos creyeron, ¿en palabras de quién confiaron ellos? ¿Palabra de Jonás o palabra de Dios? Creyeron en la palabra de Dios, creyeron en el mensaje de Dios, porque dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ahora aquí vemos algo tan especial. Miren acá un momento. ¿Y los que están aquí no eran cristianos? ¿Qué era esa ciudad? Era una ciudad llena de pecado. Pero aquí es algo, me impacta el corazón. No sé si a ustedes así. Cuando ellos escucharon que los juicios de Dios estaban encima de ellos, lo único que hicieron inmediatamente, oigan lo que dice, pues, y proclamaron, el versículo 5, ahí estamos. Vamos a leer completo nuevamente para que usted lo mire bien. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosas alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Qué maravilloso es esto, ¿verdad, hermano? Siéntense. ¿Cuántos quieren ser como Jonás? Pero de aquí, no del primer llamado, porque del primer llamado casi la mayoría somos así, digo yo. Nos negamos. Pero cuando vino la segunda vez la voz de Dios sobre Jonás, ahí sí Jonás no pudo resistir a Dios. Jonás empezó a cumplir lo que Dios le ordenó, y tuvo que irse a una gran ciudad donde había pecado, donde había maldad. Y lo único que Jonás hacía era cumplir y de hablar y proclamar el mensaje que fue dada por el mismo Señor. ¿Verdad que así dice la Biblia? Pero ahora lo impactante aquí, hermano, que cuando Jonás empezó a decretar juicio sobre Nínive, y eso es lo que nosotros debemos de hacer, amada iglesia. Es lo que nosotros debemos de hacer, porque Nínive, dice la Biblia, que inmediatamente empezaron a creer a Dios. Ahora la pregunta: ¿toda la congregación aquí en este lugar están creyendo a Dios, o hay incrédulos entre nosotros? ¿Qué dice? Lamentablemente
hay incrédulos, hay quienes que dudan, hay quienes que dicen: ¿será cierto? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado por medio de vidas y nos dice: preparémonos, oremos, ayunemos, debemos de despojarnos de todo mal, de todo pecado? ¿Y sabe qué hacen los cristianos? ¿Será cierto lo que dice? Yo no creo. Es saber dónde inventan tantas palabras, a pesar de que tenemos Biblia en mano y todavía dudamos, hermano. Eso es la triste realidad de la iglesia hoy en día. Pero en cambio, los habitantes de Nínive, dice, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. O sea que usted hubiera metido a ayunar aún a sus hijos. ¿No fue lo que hicieron ellos aquí? ¿Quién vive, hermanos? ¿No fue lo que hicieron esa ciudad aquí, los habitantes de Nínive? Es lo que ellos hicieron, porque dice de que deben de presentarse a Dios. Y cuando la palabra de Dios dice de esta manera: y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor, o sea que se sacaron la ropa era tan cómoda, y se metieron en ropa ásperas. Dice: ¿qué significa eso? La señal de su humillación ante Dios. En otras palabras, se despojaron de todo orgullo, se despojaron de todo lo que les impedía de obedecer a Dios. Dejaron todo por un lado y se presentaron humildemente ante la presencia del rey. ¿Por qué razón? Porque ellos inmediatamente creyeron que Dios no les estaba haciendo una broma. Mientras que el profeta de Dios hablaba, ellos creyeron que es verdad, porque el profeta hablaba de parte de Dios y no de su propia palabra, sino que estaba hablando el mensaje que Dios le había entregado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no solamente llegó ahí, el versículo 6 dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Y qué hizo el rey? Y se levantó de su silla, se despojó. Vemos a alguien más, se despojó de todo. Él se olvidó que era el rey. Una vez más podemos ver a un hombre que no dijo: ¿cómo yo voy a hacer tal cosa? Yo voy a ayunar, yo voy a humillarme, yo voy a creer la palabra de ese hombre que ni siquiera lo conocemos, y ahora viene a decirnos que va a venir juicio sobre nuestra ciudad. El rey no dijo eso, sino que cuando él escuchó la noticia de que dentro de la ciudad había un profeta que estaba hablando de parte de Dios, que juicio estaba encima de Nínive, vemos que el rey inmediatamente se despojó de sus vestiduras y también empezó a usar vestiduras ásperas. Y dice la palabra, y mira bien qué es lo que hizo más: se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. ¿Y dónde se mantuvo? Y se sentó sobre ceniza. Y los cristianos hoy en día ni sobre sus rodillas no quieren arrodillarse, hermano. ¿Es un ejemplo que nos da el rey o no? Los cristianos hoy en día oran una rodilla al suelo y la otra levantada. Así oran los cristianos hoy en día. Y sabes, son tan incrédulos, amado hermano. Sabemos perfectamente que los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos. Sabemos perfectamente que la vida cristiana corre peligro, y el Señor nos convoca para ayunar, para orar, para meternos en la presencia de Dios. Pero los cristianos ignorando todo, hermano.
La gente se cree tan importante que sienten que no tienen necesidad de Dios. Vaya que usted está aquí porque usted no se cree el intocable. ¿Hay cristianos así o no? ¿Por qué razón? La gente dice: yo soy hombre y yo voy a ir por la mañana a una iglesia. Hay cristianos que dicen: eso nunca. Y sabes, son gente que quieren predicar. Y yo digo esto: si los metemos a predicar los que ni siquiera quieren presentarse ni siquiera una mañana en la iglesia, y yo me pregunto y digo: ¿quién van a predicar a la iglesia? Si el Señor nos dice: tenemos que humillarnos, hermanos, en la presencia de Dios. ¿Quién vive? Ahora le digo esto: ¿será que esa gente no tiene necesidad de trabajar? ¿Será que aquí no hay negocio? Estoy seguro que aquí hay tanta necesidad de trabajar, de ganar el sustento diario. Hay necesidad de alimentar sus vacas y a las aves del corral y todo, amado hermano. Hay tanta necesidad, al igual que usted. Si le pregunta al que está a su lado: ¿tiene trabajo en casa? ¿Qué te va a decir? Tengo que ir al molino, tengo que lavar, tengo que chismear, tengo que criticar, tengo que calumniar, tengo que refaccionar y un sinfín de cosas, hermano. ¿O no es cierto? Digan amén, pues. Pero ¿sabe qué es lo que hubo aquí? Vemos lo que dice la Biblia: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres. Oiga bien, hermano, yo creo que la gente sí de verdad tenía razón de humillarse y despojarse de todo y que dejaran de comer. Pero los animales, ¿solo gente ayunaron en Nínive o aún los animales? Imagínense, hermano, debemos de tener vergüenza de que un animal ayuna más que un cristiano. Mira, los bueyes de aquí ayunaron. ¿Y qué pecado tenía un animal? ¿Tenía pecado? Si el animal no debería de preocuparse de nada, debería de dar de comer. El que estaba en serio problema con Dios era la humanidad. Pero aquí la gente, ¿sabe qué es lo que hicieron? Para humillarse delante de su Dios. ¿Sabe qué es lo que vemos en la Biblia? Dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no guste cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Cuántos dicen amén? Si nos hablaran un buey, ¿qué nos dijeran los bueyes de Nínive y las ovejas? Les dijera a la gente: nosotros sabemos ayunar más que ustedes. Los bueyes y ovejas le dijeron a los cristianos hoy en día: los animales de Nínive le dijeron, le van a decir: nosotros supimos obedecer más a Dios que ustedes. Y supuestamente que los animales eran más tercos que los seres humanos. Pero vemos, pareciera que la gente son más tercos que los animales. Si les hago una pregunta: ¿quiénes entraron más en el arca de Noé? ¿Gente o animales? ¿Y quién tiene más los 5 sentidos? ¿Los animales o la gente? La gente. Y mira cómo, mi amado hermano, por eso muchos usan este ejemplo, que las aves del cielo, ¿a qué horas cantan? Las 3, dice el hermano. ¿Y los demás qué dicen? 3, 4, 5. Si usted va a pasar cerca de un bosque a las 5 de la mañana, usted va a escuchar los cantos
cantos de las aves del cielo. Y los cristianos, ¿cómo van de camino? Enojados, maltratando. O sea que parece que tiene más conocimiento un animal que el ser humano, ¿verdad que sí, mi hermano? Imagínense, hoy Dios nos ha dicho que debemos de presentarnos delante de la presencia del Rey, porque a los cristianos se les ha olvidado que tienen un enemigo, y el enemigo con sus demonios está buscando su destrucción. ¿Y sabe qué hacen más los cristianos? Es cuando se enredan más en sus quehaceres, es cuando más se enredan en lo material, y lo espiritual lo deja en el olvido. Toca un poquito el hombro que está a su lado. ¿Será que te voy a ver mañana o solo hoy? Dígale. ¿Te veré mañana o solo hoy? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Usted no debe de venir a pura la fuerza. Usted no debe de venir por mandato humana. Usted debe de venir porque usted es consciente la necesidad que es buscar al Señor de todos los días. No solo las 7 mañanas. Todos los días debemos de estar conectados con Papá de la Gloria. Imagínense, solo 7 mañanas aquí en este lugar. Y la gente piensa, está duro eso, está difícil. Tenemos lavado, tenemos necesidad. Uy, si a mí no me alcanza el tiempo, para arriba y para abajo todos los días. Pero por más que anda para arriba y para abajo todos los días, nunca ha solucionado lo que quiere solucionar. ¿Cuántos dicen amén? Por más que usted deja de buscar a Dios, no vas a solucionar nada. Mejor busca a Dios. Mira, aquí metieron hasta ayunar los animales. Y nosotros como cristianos, ¿qué hacemos en estos tiempos? Ay, no puedo ir, tengo mis animalitos, tengo las aves del corral, tengo unos 2 coches ahí, y la cual tengo que darles de comer. Déjelos así, hay que meterlos a ayunar también, como Nínive. Parece que no están de acuerdo, ¿verdad, hermano? No se van a morir, se van a engordar más. Y vas a comer un buen caldazo. Quizás te va a decir, ¿y por qué tan sabroso ese caldazo? Es que la gallina y el gallo ayunó también contigo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos pueden dar palma a Cristo Jesús? ¿Acaso no fue lo que pasó aquí en Nínive, pues? Dice la palabra, véalo lo que dice, que por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua a su nombre. Qué maravilloso, qué impactante esas palabras de nuestro Dios que nos da en este lugar. Y oiga lo que dice, que todo dice. Oiga, hermano, que tremendo es eso lo que dice el versículo 8. También dice, si no cúbranse de cilicio hombres y animales. O sea que la Biblia dice que aún en los animales pusieron esas ropas ásperas. Hasta los animales se cubrieron, no solamente la gente. ¿Y por qué razón? Señal de que reconocieron que eran dignos del castigo que viene sobre ellos. En señal hicieron todo eso, mostraron a Dios que sí merecían que el juicio de Dios caiga sobre ellos, porque reconocieron que eran pecadores, eran malagradecidos, eran rebeldes contra Dios. Lo mostraron y se humillaron. Y dice la palabra, y dice, sino que cúbranse de cilicio
hombres y animales, y clamen a Dios. ¿Cómo era la oración? Clamen fuertemente. Pero los cristianos solo para regañar si les sale la voz, ¿verdad? Para orar muchas veces, ¿cómo oran los cristianos? Aquí programaron eso, y dice la palabra, en medio de ese ayuno, vamos a ver dónde leí, y clamen a Dios fuertemente. O sea que ellos no hicieron una oración silenciosa. Hay momentos que uno tiene que meterse a Dios en secreto, pero hay momentos, como vemos acá, aquí no solamente ayunó una persona ni dos, no solamente se humillaron el rey y sus hombres, no, sino que toda una ciudad, y clamaron a Dios fuertemente. Y nosotros, ¿cómo oramos muchas veces? No sé si ya se acostumbró a esa mano, pero estos dedos hace así, ve, y inmediatamente va aquí, y así se mantiene el cristiano. No sé si está pensando, está lamentando, o tiene mucho sueño, o siente que la frente se le cae cada vez que se hinca un poquito, y nada más ahí. Y mira al que está a su lado, si está orando, o está cabeceando, está durmiendo. Y a veces voltean atrás, mira que si hay alguien que está sentado, todavía están o ya se fueron. Hay sol o no hay sol, está por llover o cómo está. Ahí están los cristianos todos distraídos en los cultos, en las oraciones, amado hermano. Pero aquí lo que vemos, esta ciudad, dice la palabra, que clamaron a Dios fuertemente, alzaron la voz. ¿Y qué más? Y ellos dijeron por mandato del rey, y dijo: conviértanse. Así dice su Biblia, ¿o no? Y conviértese cada uno de su mal camino. ¿Y qué cree que hicieron la gente cuando escucharon? Cuando el pueblo escuchó que por orden del rey, le digo, clamen a Dios, convierta de su mal camino. En otras palabras, el rey mandó a decir a toda la ciudad: dejen de hacer lo malo, ya no sigan pecando, mejor clamen a Dios, arrepiéntanse. ¿Qué hicieron la gente? ¿Obedecieron o no obedecieron? ¿Obedecieron? Ellos no dijeron: uy, ese rey ya se cree igual que Jonás. ¿Qué se cree el rey? Si él es igual pecador que nosotros, como dicen los cristianos hoy en día, ¿qué se cree el que está predicando? ¿Será que se cree tan perfecto? Mira lo que nos dice, que debemos de hacer lo malo. Así son los cristianos hoy en día, hermano. Sabe, en el momento cuando está predicando un predicador, muchas veces un pueblo que se mantienen a juzgar y decir al predicador: mira, si ni siquiera él lo vive lo que predica, mira esto y lo otro. Y andamos buscando el error de la hermana y el hermano que está predicando para hacerle la vida imposible. Pero amado hermano, hermana que predicas, aunque la gente buscan tu error, pero más tú siga predicando palabra de Dios. Amén, hermanos. Y la iglesia no debe de murmurar. Si el que predica no vive lo que predica, es su problema. Pero tú pon atención a la palabra, porque lo que se está predicando es palabra de Dios, palabra que puede transformar el corazón del hombre. Pero la gente de hoy en día, hermano, fuera bueno que la gente fuera como Nínive en su obediencia. Lo primero que hicieron es ayunar. Es
empezaron a humillarse delante del Señor. Y cuando escucharon, el mandato era: dejen de hacer lo malo y clamemos a Dios. Y quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¿Y qué cree que hizo Dios aquí? ¿Tuvo compasión Dios o no? Dios vio grandes y pequeños, y la Biblia aquí dice: pobres y ricos se humillaron ante Dios. Los ricos no dijeron: no, nosotros somos ricos. No, se olvidaron de sus riquezas. Y los pobres se olvidaron de su pobreza y se humillaron ante Dios, pero sinceramente. ¿Por qué creen ustedes? Como vemos la palabra del Señor. Oye pues lo que dice el versículo 10. Dice la palabra: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Cuando esto se cumplió, ¿qué cree que hizo el profeta? Se enojó el profeta, ¿verdad, hermano? El profeta predicó la palabra y se fue a un lugar y esperaba el momento que cayeran los juicios de Dios. Pero dice que en vez de que cayeran los juicios de Dios, el Señor los perdonó. ¿Y por qué los perdonó? Porque hubo un arrepentimiento de verdad. Ellos dejaron de hacer lo malo. Y tristemente hoy en día, ¿sabe qué, hermano? En la iglesia hay gente cristiana, es cierto que están en la iglesia, pero no quieren cambiar. Sigue siendo los mismos. Ahora aquí Nínive nos está enseñando algo. Cuando viene la voz de Dios, se trata de obedecerla y no de discutir, no de decir a Dios: Señor, ¿y por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Será cierto eso? ¿Será que hay verdad de lo que dicen? Mi hermano, hemos leído la palabra, que sabemos que sí tenemos un enemigo. Un enemigo con sus legiones de demonios que están dispuestos para destruirnos. Ahora nosotros, muchos de los cristianos, llenos de incredulidad. ¿Sabe qué es lo que dicen? Voy a ver si puedo ir uno mis 2 mañana, a ver qué pasa, pues. Si yo oro por las noches. El Señor no te está preguntando si oras por las noches. El Señor no te está preguntando cuántas veces vas al culto. El Señor no te está preguntando cuántas veces has predicado a la semana. El Señor no te está preguntando cuántas vidas has evangelizado. El Señor te dice: cae de rodillas mi pueblo ante mi presencia, para que mi mano poderosa los puede librar de las garras del enemigo. No nos está preguntando el Señor si oras de noche por la semana, porque muchos cristianos dicen: no, si yo he orado tanto y no, hasta en estas mañanas de oración voy a ir a orar ahí. Dios no te está preguntando nada, solo te está llamando, te está invocando a que venga, intercede por tu vida, por tu ministerio y por el pueblo de Dios. Y debes de interceder por aquella gente que están tiradas en las cunetas, que necesitan salvación. A su nombre, ¿cuánto puede dar palmas a Cristo Jesús? Ahora la palabra es: ¿por qué Dios quiere que yo oro por mi vida, por mi ministerio, por las almas, por la iglesia, por aquella gente que están tirados en la calle, por aquellas mujeres que andan tomados allá afuera? ¿Por qué Dios quiere que ore por ellos? Porque los juicios de Dios están cerca. ¿Cuánto dicen amén? Los juicios de Dios están cerca. Su venida cada vez más se aproxima. ¿Y sabe cuál es el problema? Los cristianos siguen con sus berrinches.
Los cristianos nunca se maduran. En vez de meterse en la presencia de Dios, en vez de que pueden clamar al Señor, ¿sabe qué es lo que dicen al Señor? Señor, ayúdame, yo siento que ya no puedo, papá. Mira los problemas que tengo en mi casa, Señor. Mira lo que me hacen, Padre. Mira las críticas que me hace, Señor. Si por eso, para que usted no siente el cuentazo, el Señor te invita a que te presentas en su casa para clamar, para pedir, así como la palabra que predicamos ayer, mi amado hermano, cómo fortalecernos en medio de la dificultad, cómo orando, ayunando, congregándonos, pasando tiempo en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí encuentra la fuerza el cristiano. Es ahí. ¿Por qué somos tan birrenchudos, mi amado hermano? ¿Por qué creen ustedes? Somos tan caprichudos, ¿verdad que sí? Sonríe pues. Reconozcamos. ¿Soy un caprichudo yo? ¿Soy un berrinchudo? Es triste, ¿verdad, mi hermano? Por eso hay veces he tomado ese ejemplo. Si usted tuviera un hijo de 20 años ahí en casa y hace su berrincho y se tira al piso llorando, patalea como un bebé, ¿cómo lo ves usted? Si hiciera eso, y te dice mamá, mi quetzal, por un quetzal hace su berrinche, ¿qué es lo que le haría a usted? Como son los cristianos hoy en día, sin ninguna duda, un par de patadas, hasta tu zapato va a salir volando. Es que me cae mal cómo se atreve un berrinchudo, qué vergüenza. Y así son los cristianos, con una crítica, ya no voy a la iglesia, ya no, hasta aquí nomás. Berrinchudos, amado hermano, métase en la presencia de Dios. Cristo pronto viene. Son muy poquitos los amenes. Debemos de meternos a ayunar más. Debemos de obedecer al Señor. ¿Sabe? Es la calidad de cristiano que quiere el diablo. Berrinchudos, inmaduros. Los inmaduros piensan de por venir a la iglesia van a ir a pobreza y ya no pueden prosperar, ya no pueden progresar. ¿Cómo, amado hermano? Si hemos visto en la palabra del Señor qué es lo que sucede cuando alguien se mete con Dios. Es lo que hay hoy en día. La gente muchas veces ya no quiere buscar a Dios. ¿Y sabe qué nos dice Dios? Es tiempo de buscar a Dios de verdad. Es tiempo de obedecer a Dios de verdad. Qué tontería eso cuando nos afligimos y dejamos de buscar a Dios por el pecado de otros. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Hay cristianos así o no? Yo ya no quiero ir a la iglesia. Mira el pecado, mira lo que hace aquel, mira lo que hace aquella. Ese hermano es triste y lamentable. Ni modo que así vamos a llegar con el Señor y decir al Señor: Señor, yo dejé mi ministerio, yo tenía ganas de predicar, yo tenía ganas de ministrar, yo tenía ganas de seguir cantando tu nombre, Señor, yo tenía gozo por escuchar tu palabra, pero el momento cuando yo fui a ver el pecado de esa vida, desde ahí mejor, Señor, yo me fui al mundial también. ¿Qué cree que le va a decir el Señor? Felicidades, hija, felicidades, me gusta. Así te dirá el Señor: tenés razón, entra en el gozo de tu Señor, que con eso yo voy a enfrentar y ella va a pagar. No, mi amado hermano, eso jamás va a suceder eso. Por eso yo le quiero decir, hermanos, no se aflige por el pecado de otros. No deje de buscar a Dios usted por la aflicción o por el desánimo de otros. Creo que antier, no me recuerdo bien, estaba sintonizando una radio y estaba predicando un hermano. Decía: hermano, dice, muchos cristianos, dice, yo me retiro de la iglesia porque mira lo que se hace ahí, mira lo que se hace, mira esto. Y sabe qué decía el predicador, y yo dije una gran verdad, porque dijo: si usted mira que aquel no lo hace, marca la diferencia a usted.
En vez de que se aplique, en vez de que desespera, usted muestra cómo se debe buscar a Dios. Pero en vez de eso sabe que no, así no trabajo yo, así no busco yo a Dios, así no se hace. Si así, pues mejor ya no. No marca la diferencia usted cómo se debe buscar a Dios. Pero como ¿sabe por qué pasa eso? Todo el mundo nos afligimos en vez de obedecer a Dios. ¿Sabe qué es lo que se hace hoy en día? Vamos a otro pasaje de la Biblia. Yo no sé si para ustedes es impactante la palabra, pero para mí sí es poderosa y es impactante. Vamos en el pasaje de la Biblia, en Segunda de Crónicas. Gloria a Dios. Y así como vemos acá, así está haciendo Dios con su iglesia hoy en día. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Una vez más, Segunda de Crónicas, capítulo 36. Gloria a Jesús. Dice la palabra. Vamos a leer el versículo 15. Oiga pues. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Enviaba Dios mensaje para el pueblo? ¿Y qué cree que hacía la gente ahí? Oye, pues lo que dice el versículo 16. Mas ellos, ¿qué dice? Hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, y burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Es una dura situación lo que vemos acá. Dios, con tanto amor, tal como hizo con la ciudad de Nínive, antes de que llegue el día de la destrucción sobre ellos, envió a un profeta. Amén. Envió a un profeta. ¿Cómo se llamaba el profeta? Jonás. Y les anunció, les advirtió: por su maldad, por su pecado, viene juicio sobre ellos. Y tenían nada más 40 días. Ellos hubieran vendido sus ganados, sus ovejas, hubieran terminado su dinero, hubieran comido, hubieran bebido, se hubieran emborrachado, se hubieran dado duro a mujeriarse, pero no lo hicieron así, sino lo que hicieron ellos, obedecieron y empezaron a buscar a Dios con temor y temblor, y alcanzaron misericordia. Pero en el tiempo actual, lo mismo está pasando. Antes de que Cristo venga para levantar a su iglesia, el Señor nos está hablando y nos dice: si no me buscan, si van a congregarse a su manera, cada 8, cada 15, cada 20, cada mes, si ustedes se van a congregar y se van a orar a su manera, cuando les duele el estómago o cuando viene una dificultad, hasta ahí oran, el Señor nos dice: para el cielo no van. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos ha hablado por medio de su palabra y con tanto amor, y nos dice: si no vamos a dejar de pecar, si vamos a andar en una doble vida, cuando Cristo venga por su iglesia, no nos vamos a quedar. ¿Y para qué vamos a quedarnos? Para enfrentar la ira de Dios.
y es duro. ¿Y sabe qué hace la gente? ¿Qué cree que hace la gente hoy en día si cuando aparece alguien y dice: hermano, el Señor me reveló que hay algo duro que se aproxima, hay algo fuerte, terrible de no buscar a Dios? ¿Sabe qué inmediatamente dice la gente? ¿Quién va a creer eso? ¡Qué tontería! Así como me dijeron a mí antes. Muy bien, cuando empecé a predicar, no va a pensar usted que yo me preocupé por primero por un saco, por trajes. No, solo una chumpa, un suéter de todo el tiempo, amada hermana. Ni un triste corbata no tenía. Y cuando yo empecé a usar una corbata, porque alguien me regaló una, y cuando me regaló una corbata, yo no sé cuánto tiempo pasé solo con esa corbata todo el tiempo. Yo estoy seguro que ya la gente ya me conocía, que de ese color de corbata lo único que tenía. Y así la pasé. Y cuando empecé a usar un saco, no porque yo lo compré, me lo regalaron. No sé si es de un difunto, no sé de dónde vino, pero lo cierto es que me regalaron un saco y lo usé hasta hoy en día. Ni siquiera me he interesado de qué clase de saco voy a tener hoy, qué calidad, de lujo, cómo, nada. ¿Y sabe qué es lo que me dijeron? ¿Quién le va a creer eso si ni siquiera un saco no tiene? ¿Acaso es mi saco es el que habla? Pues el que habla es palabra de Dios. Dale palma al Rey de la Gloria. Entonces la gente que cree que hasta en uno algo o alguien viene bien entacuchado, con ropa de marca, hasta ahí habla Dios. No, la Biblia dice que lo menospreciado y lo débil y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dele palma al Rey de la Gloria. Quizá cuando usted le entrega un mensaje, recibe un mensaje de parte de Dios, lo primero que hace, yo hago eso, hermano, y hasta hoy en día, cada vez que entro en un hogar, yo empiezo a temblar, me empiezo a los nervios muchas veces me traiciona. Y como las trabalenguas si funcionan en nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Pero aunque sea así, pero iba el mensaje. Yo nunca entro en un lugar, aquí vino el predicador. Nada, no me siento eso. Siento que no puedo hacer nada. Y peor si lleva a un lugar donde la gente son bien serios. Hasta uno dice: ¿por qué vine aquí? Pero si uno lleva a un hogar, no es porque uno lo quiere, porque Dios lo manda. Y saben el tiempo que estamos, la gente lo primero que te mira es siervo, es siervo. Mira sus sandalias, un caite de plástico lleva y dice que es siervo y sierva. No importa si mi zapato es de plástica, pero lo importante es el poder de Dios en mi vida. No importa si usted no tiene un buen traje, lo importante es el poder de Dios en tu vida. La gente lo primero que miran, hermano. Yo he experimentado eso. La gente son tremendos y cuando dicen algo, no piensan ustedes que piensan dos veces. Ni siquiera piensen si le va a doler o no le va a doler. Cuando me dijeron a mí: ese señor, ese hombre es pastor. Mira, ni un saco no tiene. Mira, todo el tiempo ese pantalón lleva. Mira, todo el tiempo esa chumpa lleva en sus espaldas. ¿Quién va a creer esa palabra? ¿Qué importa? Cree o no cree el diablo, pero la palabra llega en corazones. Y hasta hoy hemos visto almas que se han salvado. Y si hoy me he visto un poquito con unos sacos de paca, pero soy feliz. Y si se envejece, como dije una ocasión, no sé qué pasa, tenía un verde, vino un hermano y me dice: ¿tenés un saco, hermano? Verde también. ¿Cuántos sacos verdes tengo? Como 3. ¿Y cuántos azules? Pareciera que todo el tiempo solo 1 o 2. Pero ¿qué culpa tengo yo?
Si voy a cambiar eso, y si vengo, si hubiera corto en la tarde y digo otro azul cargo, ¿qué culpa tengo yo si es lo que tengo? Y no tengo por qué preocuparme, porque lo importante aquí no es el saco, lo importante es la palabra del Señor, hermano. Pero la gente que cree que están haciendo, al igual que aquí, lo que vemos aquí, se burlaban. ¿Qué más hacía? Por eso cuando dice la palabra, mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. O sea que murmuraban, criticaban y un sinfín de cosas, hermano. Yo te quiero pedir un favor: respeta al que está a su lado en el momento que Dios lo usa. No importa si no sabe ninguna, o no importa si no sabe leer, no importa eso, porque he aprendido algo: el que se mete con Dios, Dios lo usa y Dios es el que le hace hablar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Empecé a predicar, yo no sé qué es un bosquejo. Empecé a gritar en los mercados, siempre hablaba de la venida de Cristo, siempre hablaba del pecado. Ni siquiera sabía, ni siquiera cómo, no sé, y hasta se me hace raro palabra bosquejo. Y cuando usted escucha esa palabra, ¿se le hace raro? Alguna vez se ha preguntado, ¿qué es un bosquejo? Yo ni siquiera sé eso. Solo cuando hago un mensaje, antes, ahorita ya sé un poquito qué es un bosquejo, ¿verdad? Pero llevo tiempo para saber qué es un bosquejo. No lo sabía cuando metí a predicar la palabra. Lo único que hacía, el versículo bíblico o el tema lo apunto primero, luego el versículo, y de todo lo que hablo, lo que entendía. Quise ahí cuando empecé a tener amistades por ahí, los que ya mi amado hermano son profesionales en hacer un bosquejo, lo mismo. Entonces yo decía, ¿de qué tiempo he visto un bosquejo?, decía yo. Lo único que faltaba es como hacen aquellos teólogos, dice inciso A, inciso B y D, F. ¿Qué importa? Ni qué inciso, ni qué nada. Predica la palabra del Señor, amada iglesia. Eso es lo importante. Porque la gente dice, un mensaje sin inciso A, inciso B, es un desorden. No, la palabra de Dios no es desordenado. ¿Acaso los apóstoles cuando predicaban la palabra tuvieron que llevar su librito ahí y dice punto número 2? ¿Verdad que no dijeron eso? ¿Qué dicen, hermanos? No. Y por eso la gente hoy en día dice, no, si uno no trae buena ropa, no sabe bien hablar el castellano, entonces no es. Y la gente lo que hace hoy en día, burlándose, criticando y muchas cosas, mientras que está predicando el hermano o la hermana aquí, ¿sabe qué es lo que dice? ¿Qué sabe esa mujer? ¿Qué sabe ese hombre? Él no sabe nada. Esa es fama, busca. Ahora la pregunta, cuando usted canta, ¿qué busca? ¿Busca fama o busca a honrar a Dios con toda alabanza? Honrar a Dios. Yo predico la palabra aquí, no busco fama, no busco a que la gente me haga reverencia. Solo quiero cumplir lo que mi Padre me pide para predicarles a la gente. Estamos en 7 mañanas de clamor aquí, no por fama, no por otra cosa, para que la iglesia sea llena del poder de Dios y que se levante, porque Cristo pronto viene. Y el Señor nos dice, y la iglesia debe de ser como Nínive, no como ese pueblo aquí. En el reinado que vemos acá de Sedequías, había tanta, mi amado hermano, gente llena de soberbia, que no llegaron a creer en las palabras de los mensajeros o de los profetas. Y quiero decirle, si no obedecemos la palabra del Señor, no veremos bendición. Te hago recordar esa palabra. Podemos aprender del rey Josafat. El rey Josafat dijo al pueblo, ya lo prediqué el día lunes. El rey dijo al pueblo, creen en Dios y creen en sus profetas y van a vivir seguros. Y así nos dice Dios hoy en día. Debemos de creer en Él y debemos de creer
en aquellos que predican la palabra de Dios y viviremos seguro. Y no debemos de ser necios. Les hago la pregunta y con eso termino. ¿Qué versículo o qué pasaje de la Biblia citó el hermano el día de ayer cuando predicó la palabra? Ese pasaje de la Biblia está impactante, está poderosa. ¿Cuál fue el pasaje de la Biblia? ¿O qué libro citó él? Dependerá de usted si ya se quiere ir. Ya se le olvidaron, el hermano. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Nadie se acuerda, ¿verdad? ¿No? ¿Libro qué? ¿Isaías 52? No. Isaías 22. Gloria a Jesús. Leamos una vez más esa palabra y con eso usted va a regresar y usted va a decidir qué quiere hacer con el llamado que Dios nos da muchas veces. Pero yo siento que algo precioso está haciendo el Señor. Algo precioso está haciendo Papá de la gloria. ¿Por qué le digo esto? Durante que ha venido estos días, yo recibí algo. Si el pueblo no se va a despertar en eso, y el Señor me llevó mi mente hacia la actitud de Faraón cuando no quería dejar libre al pueblo de Dios. ¿Cómo trató Dios con él? ¿Cómo trató Dios con la dureza de corazón del Faraón? Con plagas, con enfermedades, con la muerte de los primogénitos, mi amado hermano, hasta que llegó el momento que dejó ir libre al pueblo. Pero luego de dejar libre al pueblo se endureció y tuvo que ver morir todos sus soldados. Y cuando el Señor me llevó en estos pasajes de la Biblia, solo me quedé ahí pensando y yo dije: cómo quisiera que la iglesia entendiera y doblara rodilla en estos tiempos y buscara a su Dios. Y no le va a tocar que enfrentar duras situaciones, enfermedades terribles, o si es posible hasta la muerte de sus seres queridos, porque de esta manera hablará Dios. Uno no quisiera eso. Es cierto que todos nos morimos, pero cuando llega el momento que es la voluntad de Dios es otra cosa. Pero si por mi desobediencia y el Señor va a ir a tocar lo más que tú aprecias en la vida, ¿qué harías? Usted diría: gloria a Dios, aleluya, alabado sea tu nombre, Señor. No. Ahora le digo: ¿qué espera usted para buscar a Dios? ¿Acaso espera eso? ¿Esperas hasta que entierres a un familiar que Dios de esta manera te va a llamar? Hasta ahí va a decir: Señor, mejor voy al culto. Sería duro y difícil. Es mejor ahora humillémonos delante de Dios, y no debemos de ser como ese pueblo. Isaías 22:12 dice: por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a necha, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Qué maravilloso. ¿Sabe, hermano? Quiero darte esto en tu mente. No nos ha convocado Dios aquí
para pedir por terreno, para pedir por riqueza, para pedir por casa, para pedir por otra cosa. El Señor nos ha llamado para que nos llenemos de la presencia de Dios y clamemos por su pueblo, porque hay algo terrible que les espera los que no se van a sujetar. Pero hay un pueblo que debe presentarse delante de Dios y decir: Padre, misericordia, que tu pueblo se convierta, que tu pueblo despierte así sanamente. A eso nos ha llamado Dios. Pero en vez de que nosotros vamos a hacer lo que el Señor dice, y como dijeron la gente aquí, no, esas palabras mejor no vamos a creer, y empezaron a hacer otras cosas, como dice el versículo 13. Ellos, en vez de golpearse el pecho y decir: Señor, misericordia, más bien ellos se llenaron de alegría por lo que tienen y empezaron a hacer fiesta, empezaron a divertirse, y lo que viene de Dios lo dejaron en el olvido y poco les importó. Y créame que así viven los cristianos hoy en día. Poco les importa lo que Dios nos dice, y es peligroso, porque vemos acá ¿qué fueron lo que consiguieron? Tal como lo que vimos en Crónicas, y lo que vemos eso en la palabra del Señor. Cuando vino la ira de Dios, ya no hubo remedio para escaparse. Es mejor obedecer a Dios. Como quisiera seguir, y hay un montón de cosas que hay que hablar, pero con lo que usted recibió hoy, guárdalo en tu corazón. Pónganse de pie. ¿Qué clase de cristianos debemos de ser? Debemos de ser como Nínive, que entendió y se humilló, hasta pusieron a ayunar sus vacas y ovejas. Si a usted no le da tiempo para dejar comida para sus marranos, para sus ovejas, para las aves del corral, mañana déjalos ahí y venga a la casa de Dios. ¿Están de acuerdo? Solo uno. Los demás, si el esposo no se levantó luego, deja su comida en la mesa y usted venga a la casa de Dios. No tienes que esperar. ¿Está de acuerdo? Usted venga a presentarse delante del Señor. Es precioso. Y me gozo porque el Señor nos dice: no solamente de día los quiero ver, de noche también. Y no solamente estamos llenos de emociones estos 7 mañanas y acabó, saber hasta dónde. No, continuaremos realizando con la ayuda de Papá Dios. Cierre sus ojos y diga al Señor: muchas gracias, Señor. Perdóname, diga al Señor, por tanta incredulidad. Dígale a papá: perdóname, Señor, si no he reconocido mi incredulidad. Señor, perdóname si he dado más lugar a lo material que a lo espiritual. Y dígale a papá: Señor, ayúdame para no ignorar tu palabra, Señor. Padre, hemos entregado una palabra más para tu pueblo y los que están aquí. Dios del universo, muchas gracias, porque estás hablando a cada uno. Lo que tú quieres de nosotros, Señor, es de obedecerte, porque tu venida está cerca, Dios amado, en el nombre de Jesús. Bendigo a este pueblo en tu nombre, los que no están, Padre, y tu pueblo que aprovechan estas mañanas de estar aquí en este lugar, porque la bendición de estos días, si habrá otro, será otra bendición. Pero tu pueblo debe de andar escalando, no debe de quedarse los mismos de siempre, sino que haya algo tan poderosa en sus vidas día tras día, Señor amado, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Los esperamos mañana. Continúa la oración, y los que desean ofrendar